Radio Adicción Cristiana presenta La Voz del Pastor. Escucha la voz de Dios A través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Predicando a las Naciones, transmitiendo desde Santa Catarina para el mundo a través de Radio Adicción Cristiana. Reciban saludos de quienes nos ven a través de YouTube y quienes nos escuchan desde la página oficial y la aplicación gratuita para celular. Hoy vamos a hablar del tema del juicio final, y si tienen duda o quieren oración pueden llamar al 1522 5508 y al 1937-4823, y desde cualquier parte del mundo con la clave 5281 y vía WhatsApp al 81 15 55 99 32. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor. Padre Celestial, una vez más estamos delante de tu presencia dándote honra y gloria. Señor, danos el entendimiento para que discernamos este tema escatológico del juicio final o trono blanco. Danos esa sabiduría no terrenal, sino esa sabiduría que viene de lo alto, porque dice en tu palabra que el que esté falto de sabiduría se la pida a Dios y Él se la va a dar sin reproche, pero no dudando nada, para que nosotros nos puedas dar ese entendimiento que nosotros necesitamos. Que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones y nuestro entendimiento, y que no hable yo, el pastor Sergio Murillo, sino que hable tu Espíritu Santo. Pon carbones encendidos en mi boca para que seas tú el que hables, Espíritu Santo. Tú eres el invitado principal. Todo eso te lo pido en tu santo nombre. Amén, amén y amén. Y como vamos viendo, hermanos, vamos a seguir con esto de la escatología y vamos a hablar de lo del juicio final o trono blanco. Pero quiero hacer una acotación antes de empezar el tema del juicio final o trono blanco, que lo que es el tribunal de Cristo, hermanos, en el tribunal de Cristo es donde va a ser juzgada la iglesia y donde va a ser el juicio final. Van a ser todos los que no hayan creído y aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador.
pero nosotros vamos a ir viendo punto por punto cuál va a ser el juicio final o trono blanco para ir entendiendo. Primer punto que vamos a ver, hermanos, el Señor determinó un día para juzgar a la humanidad, pero lo vamos a ver en Hechos 17, del 30 al 31. Dice la palabra de Dios: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando la fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero entonces, hermanos, estamos viendo, pero Dios, habiendo pasado los tiempos de la ignorancia, ahora manda que todos los hombres nos arrepintamos. Entonces, para no llegar a ese juicio final, tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero también lo podemos ver en la palabra de Dios del Eterno, en Hebreos 9:27, dice la palabra de Dios: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que no va a haber reencarnaciones ni nada de eso que están diciendo en muchos lados, hermanos. Nada más, vamos a morir una sola vez y ya va a venir el juicio final o trono blanco. Entonces vemos, hermanos, que no existe reencarnación ni que nos vamos a ir a otra parte. Después de la muerte ya va a ser el juicio final. Después de 7,000 años de historia humana, hermanos, vendrá un lugar ese juicio imparcial. Pero en el número 2, en el punto número 2 que vamos a ver, hermanos, ese juicio lo ejecutará el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesucristo mismo, Yahshua Mashiach, que es Jesucristo. Aleluya. Y podemos ver en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 22 al 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Entonces aquí está diciendo nuestro Señor Jesucristo: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Entonces aquí está explicando Jesucristo que Él es el único que va a juzgar a vivos y muertos, y su reino no va a tener fin. Pero también lo podemos ver ahí mismo en San Juan, capítulo 5, versículo del 26 al 29. Dice la palabra del Eterno: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces los que hicieron lo bueno, hermanos, van a salir a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aleluya. Pero vamos a ver en el punto número 3, será un trono blanco, puro y santo. Por eso algunos le llaman el juicio final o el trono blanco. Dice la palabra del Eterno en Apocalipsis del 20, versículo 11 al 13. Y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
¿Qué quiere decir, hermanos? Que van a ser juzgados, vivos y muertos. ¿Por quién? Por Yahshua Mashiach, que es el Mesías, y su reino no va a tener fin. Él es el único que tiene potestad de juzgar a toda la humanidad y a todos. Él es el único que tiene la potestad, porque el Señor es el que va a juzgar, porque toda rodilla se va a doblar en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para honra de Dios Padre. Aleluya. Pero ¿cómo va a ser ese juicio final? El Mesías va a ser justo, porque Él es justicia y equidad, hermanos. Él juzga con justicia y equidad. Aleluya. Será un juicio justo. Lo podemos ver en la palabra del Eterno en Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras sean. Aleluya. Fíjense lo que dice la palabra: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña, ¿qué, hermanos? La mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces Él escudriña la mente y el corazón y nos va a juzgar con justicia y con equidad, según haya sido nuestras obras, hermanos. Pero también lo podemos ver lo que dice Yahshua Mashiach en Mateo 10, versículo del 26 al 27. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz, y los que oís el oído, proclamarlo desde las azoteas. Entonces no va a haber nada encubierto, hermanos, nada oculto que no salga a la luz, y nuestro Señor Jesucristo pueda juzgarnos con justicia y equidad. Pero ahí mismo en Mateo capítulo 12, versículos del 36 al 37, vamos a ver lo que dice el Eterno. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, con todo lo que digamos en esta vida, porque no hay nada oculto, y por nuestras palabras vamos a ser justificados, o por nuestras palabras vamos a ser condenados. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con todos los juicios que hagamos, porque nosotros no somos nadie para juzgar. El único que juzga es Yahshua Mashiach, y nosotros no somos nadie para juzgar. Aleluya. Pero también vamos a ir a ver qué dice el profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, capítulo 17, versículos del 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Dios, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces vemos nuevamente que aquí el Señor dice que Él escudriña la mente y el corazón, y va a dar a cada uno según hayamos hecho en esta vida, hermanos. Pero vamos a ir ya a otro punto, hermanos, de este juicio final. Resucitarán todos los malvados e injustos para ser juzgados y condenados. Entonces van a resucitar, hermanos, todos los malvados e injustos para ser juzgados y condenados, porque Él va a juzgar a vivos y muertos. Aleluya. Dice la palabra del Eterno en el profeta Daniel, capítulo 12, versículos del 2 al 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento,
y los que enseñan la justicia a la multitud como la estrella a perpetua eternidad. Como dice el profeta Daniel, hermanos, muchos de los que ya murieron del polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por eso nuestro Señor va a juzgar a vivos y muertos con justicia y equidad. Pero vamos a ver también en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en Hechos, capítulo 24, versículos del 15 al 16. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, y así de justos como de injustos, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Entonces aquí Lucas, que es el doctor Lucas que hizo Hechos, relató todo lo de los apóstoles, dice que va a haber resurrección de los muertos así como de justos e injustos, y por eso él procura tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero también vamos a ver lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, versículos del 25 al 29. Dice la palabra del Eterno: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeron vivirán, porque el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto en el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora que cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces aquí es muy clara la palabra, hermanos. Entonces todos los que hayan hecho lo malo van a salir a resurrección de condenación, y los que hayan hecho el bien van a salir a resurrección de vida. Vamos al punto número 6, hermanos, de este juicio final o trono blanco. ¿Quiénes serán condenados eternamente? Vamos a ver quiénes según la palabra de Dios. En Apocalipsis 21:8 dice la palabra del Eterno: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, hermanos, no erréis. Todos los que van a ir al lago de fuego, que no obedecieron a Jesucristo, van a ser los cobardes incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicadores, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos van a ir al lago de fuego que está preparado para Satanás y todos sus secuaces, y todos los que no hayan creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero también podemos ver ahí en la palabra del Eterno, en Apocalipsis 22, versículos del 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiese a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas a este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esa profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas de este libro. Entonces, hermanos, no tenemos que quitarle nada a las Sagradas Escrituras, porque ya sabemos que todo que añadiese estas cosas traerán las plagas que están escritos en el libro del Apocalipsis, y todo el que quite de esta profecía va a ser borrado del libro de la vida. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Pero también vamos a ver
en la palabra de Dios en Apocalipsis 22:15, a ver qué dice la palabra del Eterno. Mas los perros están fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces todos los que no van a entrar al reino de Dios, hermanos, dice muy claramente, y se van a ir al lago de fuego, son los perros, estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Sabemos quién es el padre de la mentira, es Satanás. Él es homicida y mentiroso desde un principio, porque dice San Juan 10:10, el ladrón no vino sino a matar, hurtar y destruir. Y Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Aleluya, gloria a su santo nombre. Pero vamos a ver también en Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está entre vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestro? Porque si habéis sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aleluya. Pero vamos a seguir viendo por qué no pueden heredar el reino de Dios, por qué van a llegar a ese juicio final o trono blanco. Vámonos a Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces vemos, hermanos, que todos los que practican estas cosas no pueden entrar al reino de los cielos. Los adúlteros, los fornicarios, los que son inmundos, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya se los he dicho antes, de los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aleluya, porque ciertamente Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor, como lo podemos ver en Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aleluya, gloria a su santo nombre. El punto número 7, hermanos, irán directamente al lago de fuego y azufre. ¿Quién va a ir directo? Pues Satanás y sus secuaces, y todos los que no hayamos creído en la palabra del Eterno, vamos a ir directamente al lago de fuego. Pero ¿dónde lo podemos ver? En Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces todo el que no sea escrito en este libro de la vida, hermanos, vamos a ser lanzados al lago de fuego. Pero también Jesucristo lo mencionó en su palabra en Mateo 3:10. Y ya también el hacha que está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no dé buen fruto es cortado y es echado al fuego. ¿Cuál fuego? El lago de fuego y azufre. Aleluya. Pero también vamos a ver ahí mismo en Mateo, en el capítulo 7, versículos del 19 al 20. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis.
Entonces todo árbol que no da buen fruto, hermanos, va a ser echado y cortado al lago de fuego. Y así, como dice nuestro Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Aleluya. Pero habla más claro aquí en Hebreos, hermanos. Vámonos a la palabra del Eterno en Hebreos 10, versículos del 27 al 31. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a sus adversarios, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, hiciere ofrenda al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Aleluya. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, hermanos. Nosotros no podemos dar por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que Él derramó en la cruz del Calvario, y con su sangre preciosa fuimos salvados y fuimos curados con su llaga, y por ese derramamiento de sangre fuimos salvados y nos vamos a ir con Él para siempre. Pero inmediatamente, hermanos, nos damos cuenta cómo esos falsos profetas, porque tenemos que decirlo con sus nombres, Cal Luna, que dice que la sangre de Cristo, Él la olió, que olía como la sangre de una mujer cuando está menstruando. ¿Ustedes creen que, dice la palabra de Dios, que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo? ¿Cómo se atreve a decir que la sangre del pacto, la sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo, cómo la da por inmunda? Por eso dice que nadie podrá escaparse quien dé por inmunda la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Entonces, ¿cómo hay esos falsos profetas? Pero lo dice aquí en Hebreos, ahorita lo acabamos de ver, cómo muchos falsos profetas van a dar por inmunda la sangre de Cristo y van a decir que huele como la sangre de una mujer cuando está menstruando. Santo Dios, no van a tener perdón. Por eso dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Aleluya. Pero vamos a ver aquí en el juicio, que es el trono blanco, algunas vicisitudes para que ustedes vean cuándo va a ocurrir, hermanos. Va a ser luego del milenio. Los malvados resucitarán y van al juicio. El Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo, es el juez, es el que va a juzgar a vivos y muertos, y su reino no va a tener fin. Va a ser en el espacio. Solo los pecadores no arrepentidos van a ir a ese juicio. Nadie se puede salvar. Lo vimos en Mateo 22, del 11 al 14. Todos condenados. Hay resurrección. Estos salen del infierno y de la tierra, hermanos. Del mar al lago de fuego, muerte segunda. Porque ya vimos lo de la muerte primera, esta es la muerte segunda. Los libros se abren y los libros de la vida. La base del juicio es todos los pecados de toda clase, de todos los seres humanos no arrepentidos, todos los humanos rebeldes desde nuestro padre Adán, juicios y gentiles sin excepción. Es muy claro, hermanos, todos van a ser todos los judíos que no se hayan arrepentido y todos los gentiles que no hayan ido al arrebatamiento ni se hayan salvado en la gran tribulación, van a ir a este juicio final sin excepción, hermanos. No aparecen los ángeles en ese juicio, ciertamente. Todos van al lago de fuego y azufre. Ninguno entra a la eternidad con el Señor. Todos son malvados, hermanos. Ninguno volverá a vivir ni en la tierra, ni en los cielos nuevos, ni tierra nueva. Todos van a la muerte eterna. Aleluya.
Pero estamos viendo, hermanos, entonces, que ese juicio final no van a entrar los ángeles, ahí nada más van a entrar todos los que no hayan aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, sino que van a entrar los judíos que no hayan aceptado a Yahshua Mashiach y a todos los gentiles que no lo hayamos aceptado. Aleluya. Y entonces ya de ahí va a venir ya el fin, hermanos, pero este es el juicio final o trono blanco. Aleluya. Estamos viendo esto porque es necesario, hermanos, que todos lleguemos al arrepentimiento, porque no es que el Señor retarde su promesa como muchos lo tienen por tardanza, sino que quiere que cada uno de nosotros lleguemos a ese arrepentimiento para podernos ir con Él en las nubes. Necesitamos ya arrepentirnos, hermanos, ya no hay tiempo. Por eso se les habla de esto de la escatología del juicio final o trono blanco, para que nosotros tengamos tiempo de arrepentirnos, pastores, ministros, líderes, gente de la iglesia, gente de afuera, todos tenemos que arrepentirnos, porque como el rey David, cuando él tenía esos pecados ocultos y él no lo declaraba con su boca y no quería aceptar ese pecado, no iba a prosperar. Hasta que él se arrepintió de esos pecados que él tenía ocultos, él pudo salir adelante. Entonces, iglesia, es tiempo que nosotros nos arrepintamos, ya no hay tiempo de más. Cristo viene, toca la puerta, pero Él es un caballero, Él quiere que nos arrepintamos para no llegar a esa expectación, porque cosa terrible es caer en las manos de un Dios vivo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque ciertamente Él es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Tenemos que entender que Él también es fuego consumidor y quiere que nos arrepintamos, hermanos. Ya, hermanitos, ya no hay tiempo, tenemos que arrepentirnos, ya no hay tiempo, hermanos, de estar jugando a la iglesita, al cristianito, ya no hay tiempo, hermanos, tenemos que llegar a ese arrepentimiento, pero primeramente para llegar a ese arrepentimiento tenemos que tener fe que existe verdaderamente Dios, porque es galardonador de los que le creen. Tenemos que arrepentirnos, pero verdaderamente un arrepentimiento genuino. Por eso Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Entonces, primeramente tenemos que tener esa fe. Luego tenemos que arrepentirnos. Tercer paso, hermanos, tenemos que bautizarnos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué, hermanos? Para el perdón de los pecados y puedan recibir el don del Espíritu Santo. Después de haber dado ese paso de obediencia, que es el bautismo en agua, en el nombre de Jesucristo, tenemos que bautizarnos en el Espíritu Santo, esa recepción del Espíritu Santo que es preciosa, como en Hechos 2, donde hablaron nuevas lenguas. Esas son la primera señal de tener el Espíritu Santo, pero recordemos que hay 9 dones espirituales, que ya lo veremos en otra lección, hermanos, pero esos son los 4 puntos principales que tenemos que tener. Primeramente, fe, arrepentimiento genuino, bautismo en agua en el nombre de Jesucristo y bautismo en Espíritu Santo. Ya después viene la sumisión a Dios, que es donde la mayoría de los cristianos nos atoramos, y luego ya viene la muerte para irnos con nuestro Señor Jesucristo, que ya sabemos que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, va a descender del cielo. Primeramente los que han muerto en Cristo van a resucitar primero, luego los que hayamos quedado, los que quedemos, vamos a ser arrebatados juntamente con Él en los aires y vamos a vivir siempre con Él. Pero tenemos que hacer ese arrepentimiento genuino. Yo los invito, iglesia, a arrepentirnos. Ya no hay tiempo de más. El Señor viene y toca la puerta y Él es un caballero, pero quiere que llegamos a ese arrepentimiento. No es que el Señor tenga por tardanza su promesa, sino que quiere que cada uno de nosotros nos arrepintamos
y podemos llegar a esa vida eterna. Aleluya. Y los invito, hermanos, a la iglesia 542, y todos los días en las casas y en los templos no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Estamos en García, Nuevo León, hermanos. Ahí los esperamos en Villancona 333A, Privada de las Villas, García, Nuevo León. Y pues cualquier duda, hermanos, yo ya les di el teléfono de Radio Adicción, que aquí se pueden comunicar para que mayor información con el pastor Sergio Murillo. Dios los bendiga. Nos vamos a poner en oración. Padre Celestial, gracias por habernos dado esta lección del trono blanco o juicio final, porque tú quieres que ya se hable de la escatología, de estos tiempos postreros o futuros que ya vienen. No quieres que ignoremos nada de tu palabra. Bendícenos, santifícanos, Señor, porque tú quieres que nos arrepintamos. No es que retardes tus promesas como tantos lo tienen por tardanza, sino que quieres que cada uno de nosotros lleguemos al arrepentimiento genuino para podernos ir a la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para quien todo en el quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, Señor Jesucristo. Queremos irnos contigo, Señor, porque tú vas a venir a tocar esa trompeta y queremos ser arrebatados juntamente contigo. No nos queremos quedar en esa gran tribulación. Queremos irnos en las nubes contigo para vivir siempre contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a discernir esta palabra. A veces es difícil de entender, Señor, pero tú me lo pones en mi corazón, que hable de estos tiempos finales o postreros o futuros, para que llegamos a ese arrepentimiento. Bendícenos. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre me equipas, Ruach HaKodesh, de eso de lo que tú quieres que hable para tu iglesia. Bendito sea tu santo nombre. Te doy toda la honra, toda la gloria, todo el poder, toda la alabanza a ti y al único verdadero Dios. Amén y amén. Radio Adicción Cristiana presentó La Voz del Pastor. En este programa escuchas la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad, todos los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11:30. Te esperamos en la próxima emisión.